hablar un poco de ello, pero es verdad que yo empecé a trabajar antes de que existiera una ley de violencia, pero a posteriori del asesinato de Ana Orante en Granada, ¿no? Y bueno, ahí cuando empezabas a trabajar con adolescentes te dabas cuenta de que ahí había algo que no se estaba detectando, que era todas las violencias que estaban sufriendo las más jóvenes y que desde luego en aquella época estaban muchísimo más invisibilizadas de lo que están ahora. Por tanto, podemos decir que un avance, al menos en cuanto a legislación y en cuanto a visibilización, tenemos. Pero yo sí quería como exponer, os voy a compartir el PowerPoint, a ver si se ve todo bien. Espero que sí. ¿Se ve, Helen? ¿Que Se te ve veo todo a bien, ti? correcto, sí. Perfecto, gracias. Mirar, en el tema de las violencias machistas, yo a lo largo de la mañana me centraré básicamente en la violencia que tiene lugar dentro del ámbito de la pareja y en las violencias sexuales, porque no nos daría tiempo a trabajar otras muchas, como por ejemplo la ciberviolencia, aunque dentro de las sexuales intentaré comentar algunas de ellas. Pero antes, como comentaba la directora del Instituto de la Dona, Meritxell, comentaba lo de que hay a veces espacios, centros educativos o otros espacios de jóvenes que cuando llegas te dicen, aquí no hay ningún caso. Yo he tenido la suerte de trabajar en muchos centros educativos de España y es cierto que cuando iba a los centros me decían, bueno, esto está bien, pero es verdad que aquí no hemos detectado nada. Jolín, en 3 horas acaba 2 o 3 casos y dices tú, no tiene que ver, es decir, que no hayáis detectado no significa que no existan. El problema es que no hemos puesto en lo alto de la mesa con esta adolescencia de esta clase, de este grupo, de este centro, de este equipo, lo que es la violencia machista y por tanto a ella y a ellos le cuesta más identificarla. Pero existe, está ahí, ¿no? Yo quería empezar con una reflexión para contextualizar esta ponencia que creo que es muy, muy importante y es una frase de una gran maestra del feminismo como es Celia Amorós, ¿no? Que ella en el año 2005, un año después de la ley, tiene un texto bastante interesante donde habla de la importancia que ha supuesto la ley de violencia 1/2004 en nuestro país porque ha llevado a conceptualizar algo que era invisible. Y como ella dice, conceptualizar es politizar. Estamos ahora conceptualizando las violencias sexuales en nuestro país con el tema del anteproyecto de ley del solo sí es sí para realmente politizarla y llevarla a esa agenda política. Ella dice en este texto que en nuestro país se pasó en ese tiempo, ¿no? Desde el año 97 hasta el año 2004 que se presenta la ley, a pasar de lo anecdótico a la categoría, al problema social, ¿no? Antes que una mujer sufriera violencia era como algo anecdótico, te pasaba a ti en el marco de lo interno, imaginaros ya en adolescentes. Era algo interno, privado, que no se hablaba. Pero ya, cuando esa anécdota sale a la luz y una mujer se identifica con esa anécdota, ya deja de ser anecdótico y se convierte, como os digo, en problema social. Eso pasó con el caso de San Fermín, cuando muchas chicas empezaron a identificar que aquello que le pasó a esta chica también le estaba pasando a ella de muchas maneras, y empezó especialmente en las redes sociales con el movimiento Me Too. Y ahora, en la actualidad, pues antes comentaba Meritxell el programa de Rocío Contar la verdad para seguir viva, en el que se ha empezado a visibilizar toda esa violencia vicaria hacia los hijos e hijas. Claro, esto es lo que estamos haciendo del feminismo, ¿no? Conceptualizar para politizar. Y ahora desde la política hay que legislar para acabar con esta problemática. Claro, muchas veces te plantean los medios de comunicación, y esto es curioso, ¿no? Cuando te plantean, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué se producen las violencias machistas en la adolescencia? Cuando nadie te plantea por qué sigue existiendo un sistema patriarcal que el que las legitima. Nos vamos muchas veces a mirar la cúspide, a mirar el problema, que está muy bien, pero tenemos que ir a la base, a las causas que lo generan. Cuando desde un instituto de la juventud o desde los cuerpos y fuerzas de seguridad o desde los centros de la mujer queremos hacer campañas, proyectos, planes y programas que prevengan la violencia de género, para prevenirla solo hay que irse a las causas. Y muchas veces, incluso con profesionales, recientemente he tenido una formación con profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad, no voy a decir dónde, pero la he tenido, y es curioso porque no solo quieren trabajar desde la cúspide,
si no trabajamos desde la base y no entendemos que ese hombre ha agredido porque hay un sistema patriarcal que lo arropa, lo acompaña y se lo permite, no vamos a entender todo el proceso y nos vamos a quedar con la problemática concreta. Cuando hablamos de las violencias machistas, de cualquiera de ellas, estamos hablando de 3 tipos de causas, que son las que hay que modificar. Si esto no lo movemos, vamos a seguir teniendo más de 1.101 mujeres, como tenemos en la actualidad, asesinadas, ¿no? La base de todo esto tiene que ver con el sistema patriarcal, seguido de una socialización hegemónica tanto de las masculinidades como de las feminidades, y por último de una educación amorosa y sexual totalmente obsoleta, patriarcal y coitocéntrica. Y de esto un poco es lo que me quiero centrar en la primera parte. Cuando hablamos de patriarcado, que muchas veces, pero me decía en el curso este, pero si el patriarcado no existe, claro, profesionales que trabajan con víctimas de violencia que afirman que el patriarcado no existe, y entonces ¿a qué se debe la violencia machista? Si no es a ese sistema patriarcal, después hay alguien que ejerce la violencia, eso sí es cierto, pero esto está, como os digo, arropado. Este sistema patriarcal, Rousseau lo definía en su momento como dentro del contrato social que había en esta sociedad patriarcal. Y él decía que el más fuerte no era nunca bastante fuerte para ser siempre el amo, es decir, que la fuerza no es un requisito, sino transformaba su fuerza en derecho y la obediencia en deber. Esta es la sociedad que tenemos, la socialización. No, esto ha sido así de toda la vida, es que los hombres son así, es que las mujeres son así, ¿no? Al final esto tiene un reparto de roles en el que la fuerza se le otorga a los hombres como un derecho y la obediencia como un deber a las mujeres. El problema de este patriarcado es que llegó el movimiento feminista hace más de 3 siglos, por supuesto, pero llegó el movimiento feminista y le propuso a las mujeres desobedecer. Y cada vez desobedecemos más, lo cual también algunas compañeras de sociología analizan que esta desobediencia al sistema hace que aumente el riesgo de violencia. Cuando se valoran los indicadores de riesgo dentro de una relación de pareja, los indicadores de riesgo de violencia de género, un indicador de riesgo es la ruptura. ¿Por qué la ruptura, la separación o dejar la relación? Porque la parte que estaba soportando la violencia, en este caso las mujeres, dejan de obedecer. Y entonces ellos creen que tienen la legitimidad de utilizar la fuerza para entrar de nuevo en este binomio totalmente patriarcal. Esto, en las últimas décadas, hemos de valorar que hemos avanzado muchísimo. Yo llevo saliendo, bueno, yo entré, yo descubrí el movimiento feminista cuando llegué aquí a Granada con 18 años, y desde ese mismo año empecé a ir a las manifestaciones, estaba en un colectivo feminista y estoy, en fin. Y yo recuerdo esos 25 de noviembre y esos 8 de marzo donde estábamos siempre la misma gente, éramos 50, 60. Claro, yo recuerdo el 8 de marzo, no de este año, que por desgracia no lo hemos tenido, pero el 8 de marzo de 2018, por ejemplo, ese 8 de marzo de la huelga reproductiva, lleno de chicas jóvenes y de algunos chicos jóvenes, cada vez más. Es decir, se ha avanzado mucho en materia de igualdad. Sin embargo, está viniendo claro, se ha avanzado mucho, como os digo, con todas estas cosas, el tren de la libertad. Esto es lo que algunas autoras llaman la cuarta ola del feminismo, por ejemplo, Nuria Varela o Rosa Cobo, ¿no? Esa cuarta ola del feminismo que está muy centrada en los cuerpos de las mujeres, en las violencias y especialmente en la violencia sexual. Claro, cuando tú avanzas hay un retroceso. Esto ya lo hablaba en el año 91, tenemos que tener esa genealogía feminista, en el año 91 ya Susan Faludi hablaba de la reacción patriarcal, es decir, había habido una tercera ola del feminismo con todo el tema de lo personal es político en ese feminismo radical de los 70, y eso hizo avanzar muchísimo en derechos y en libertades a las mujeres. Claro, ¿qué hubo en los años 90? Una reacción totalmente extrema de ese avance del feminismo. Pues ahora lo que estamos viviendo es una reacción de ese patriarcado, y esa reacción del patriarcado, lo que estamos viendo hoy es que el discurso que quieren es ese discurso de minimizar la desigualdad, como si quienes reivindicamos la igualdad y quienes vemos que la igualdad es la base fundamental para prevenir las violencias machistas y para que desaparezcan, estamos hablando de cosas que ya existen, como si la igualdad existiera, como si la violencia de género fuera de nuevo lo que decía
Celia Morón, ¿no? Una anécdota. Es decir, pero ¿qué creéis? Yo recuerdo un chico en un taller, por iros contando anécdotas, que una de las chicas decía que violencia de género o violencia sexual era que le tocaran el culo sin su consentimiento y sin su deseo, ¿no? Y hubo un chico que levantó la mano y dijo, ¿que te toquen el culo es violencia? Y dijo ella, y le dije yo, y ella a la vez, sí. Y él soltó una frase que me pareció que es una frase que está ahora mucho de alguna manera en las redes sociales. Es que esto es violencia, no vamos a poder hacer nada. Claro, ¿qué está haciendo el feminismo? Cuestionar los privilegios y cuestionar esa violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo. Es un patriarcado, el de hoy, que victimiza a los hombres y que culpabiliza a las mujeres y que de alguna manera se resumen determinadas frases que estamos hartas y hartos de escuchar en cualquier ámbito y que yo ya cuando voy a un centro educativo, cuando estoy con mi alumnado de la universidad, sigo escuchando, ¿no? El tema de yo ni machista ni feminista, yo creo en la igualdad, también hay mucha violencia en los hombres, las denuncias falsas y todo este sinfín de mitos que al final cuando trabajamos, quienes trabajéis en materia de prevención y quienes trabajéis en materia de sensibilización, no nos queda más remedio que ante el mito, el dato y el relato. Es decir, ¿cuál es la fortaleza del feminismo en este sentido? Mostrar los datos reales, no los inventados, y mostrar los relatos de las chicas y de las mujeres que están sufriendo violencia. Esta sería la primera de las causas que tenemos que mover, cuestionar el patriarcado. La segunda tiene que ver con esa socialización desde la infancia, pero que yo me voy a centrar más en la adolescencia, esa socialización hegemónica que nos sitúa en dos mundos diferentes, ¿no? Y esa socialización hegemónica, Naomi habla mucho de ella, está centrada en las chicas en una hipersexualización continua. Ahora mismo parece que lo que más importa de las chicas es que se empoderen, y pongo empoderar entre muchas comillas, a través de la explotación de sus cuerpos. Claro, esto hace que las chicas desde bien pequeñas empiecen a socializarse, a ser o empiecen a aprender a ser evaluadas a través de la mirada de los otros. Esto ya llega a las redes sociales y lo alucinamos, ¿no? Pero es como, estoy guapa, lo he hecho bien, te gusta esto. ¿Por qué tenemos que seguir pidiendo permiso? ¿Y por qué tenemos que seguir agradando al resto? Claro, los otros a veces se sienten que tienen el derecho a evaluar y de algunas de las investigaciones en las que estoy ahora sobre etnografía feminista, donde muchas chicas te dicen es que colgar una foto en Instagram, colgar un history en Instagram, se convierte en una ventana para que todo el mundo opine. Y todo el mundo opina al final desde lo corpóreo y desde esa hipersexualización y cosificación de las mujeres. Claro, esto llega a la adolescencia y ya estamos en la misma técnica, ¿no? Solo basta ver los vídeos de TikTok de criaturas bien pequeñas o menores de 12 años y al final pensar que todo eso se está vendiendo pues desde ese falso empoderamiento desde mi punto de vista. Esta hipersexualización de las niñas y de las mujeres y de las jóvenes lo que está provocando son dos cuestiones. Primero, venderle a ellas que en el atractivo, y a nosotras de alguna manera, que en el atractivo sexual está nuestro mejor pasaporte para tener éxito. Da igual que estudies, da igual que tengas una carrera, da igual que seas buena en tu trabajo, da igual que seas buena en matemáticas, lo importante es que tengas capital erótico. Lo importante es que esté ese capital erótico, no el capital cultural ni el social. Y claro, esto también tiene otra consecuencia y es que la sociedad patriarcal en la que se inserta toda esta cosificación e hipersexualización de las mujeres nos está vendiendo todo esto, pero todo esto con un signo de liberación. Esto no quiere decir que las chicas no muestren, y lo quiero dejar claro, no quiere decir que las chicas no muestren en internet o donde les dé la gana el cuerpo como les dé la gana. Ahora bien, aquí yo muchas veces con ella debato. Cuando yo coloco una foto en las redes sociales, la coloco como sujeto con mirada, como que yo soy una mujer que tiene mirada y quiero colocar esto, o la coloco como objeto de mirada. La situación es muy diferente. Entonces, ellas tienen que analizar también el no hacer el juego a ese patriarcado. Claro, esto lleva a que nos convirtamos en una sociedad totalmente pornificadora. Después hablaré del tema de la pornografía, pero al final estamos normalizando
el ver cuerpos fragmentados y cuerpos vendibles de mujeres como algo normal, ¿no? Y estamos fomentando que al final, pues por ejemplo, yo he traído aquí, yo soy del 76 y yo recuerdo las muñecas Barbie, Barriguita y todas estas totalmente hipersexualizadas, sí, pero eran algo. Eran médicas, odontólogas, la Barbie, veterinaria, la que queríamos. Las muñecas en la actualidad no son nada, son solo guapas, estupendas. Este es el relato perverso del patriarcado en la actualidad. Cuidado con que no nos cuele esa imagen de que las mujeres somos visibles e importantes cuando cumplimos el modelo hipersexual que se nos pide. Y claro, esto llega ya a mediaces, como decía Meritxell, y llega a todos los ámbitos. Llega a OnlyFans, llega a Sugar Daddy, llega a Omegle, llega a la Isla de las Tentaciones y llega a todos los programas, menos más que Hombres, Mujeres y viceversa. Parece que va desapareciendo, está desaparecido, pero se cierra una ventana por un lado y se abre otra ventana por otro, ¿no? Ah, se me ha olvidado comentaros que podéis comentar o podéis pedir la palabra, es decir, que yo estoy abierta a todos los comentarios que queráis, ¿no? Voy pasando esto rápido, porque me quería centrar en el tema de la masculinidad, ¿no? Eh, claro, quiero empezar porque eso sería como en esa socialización de la feminidad, yo creo que la gran trampa está en esa hipersexualización y cosificación de las mujeres como un signo de empoderamiento. Sin embargo, en el tema de la masculinidad trabajamos desde otro prisma, ¿no? Y en el tema de la masculinidad, igual que el de la feminidad, pues no podemos caer en el reduccionismo de todos los hombres son iguales, no, ya que todos los hombres no son iguales, y a este reduccionismo también le interesa al patriarcado, decir, no, todos los hombres son iguales, no son iguales, ¿no? Hay un modelo de masculinidad, que es la masculinidad que algunas autoras como Connell definen como masculinidad hegemónica, que en definitiva estamos hablando de una construcción de ser hombre que es validada por el sistema patriarcal. ¿Hay hombres que no entran aquí? Muchos. Es decir, cuando hablamos de masculinidad hegemónica no hablamos de los hombres, hablamos de un modelo de ser hombre validado. Ese modelo de ser hombre, que por supuesto no puede ni ser ni homosexual, etcétera, ese modelo hasta hace muy pocas décadas se construía o se constituía en base a tres grandes exigencias. Hombres que debían de responder ante ser padres de familia y proveer la economía, hombres que tenían que responder a nivel sexual y hombres que tenían que responder a nivel de protección. Si respondían a estas tres exigencias, el sistema patriarcal le otorga poder y privilegio. Y aquí, como os digo, no están todos los hombres ni están todos los chicos. Sin embargo, esto va modificándose y en la actualidad no podemos ver que nuestra adolescencia, nuestra juventud tenga masculina tenga estas tres exigencias. Esto va variando. La exigencia de protección y proveedor ya no es tan importante para edificar esa masculinidad hegemónica, sino que realmente se está edificando sobre dos actuaciones. La primera de ellas es estar en riesgo permanente y demostrarlo, y la segunda, ser sexualmente activo y demostrarlo. Para ello, las redes sociales nos están ayudando mucho. ¿Por qué? Porque le están ayudando a ellos a demostrar que cumplen este papel de masculinidad hegemónica. ¿Por qué? Porque la masculinidad hegemónica, este modelo de ser chico, no es un punto de llegada. Yo muchas veces en los institutos le digo, vamos a ver, Paco, tú no llegas a los 16 años, haces 4 cosas en tu vida y te ponen un medallón y te dicen, Paco, tú ya eres un hombre de verdad, ya no tienes que hacer nada. No, por desgracia, Paco, el sistema patriarcal te va a pedir que demuestres toda tu vida que eres un hombre de verdad, especialmente cuando otro igual lo ponga en duda. Y ahí está la frase que después viene de, tío, a que no hay huevos de hacer esto. Es que esta frase, yo tengo un hijo de 9 años y le pregunto, ¿alguna vez te han dicho esto? ¿Alguna vez, mamá, en el recreo? Y digo, jolín, ya empieza con el tema de responder, ¿no? Tío, ¿a qué no hay huevos? Y yo a veces, cuando trabajo con chicos en centros de reforma, chicos generalmente condenados por este tema, pero por otros, yo les pregunto a ellos cuando están en grupo, ¿no? ¿Habéis escuchado esta frase de, tío, ¿a que no hay huevos? Y todos te dicen, por supuesto. Yo les planteo, ¿alguna vez en vuestra vida, que tienen 15, 14, 15, 16, 17 años, alguna vez habéis respondido ante ese grupo de iguales, tío, no hay huevos y no
lo voy a hacer. ¿Pero qué dices, tía? ¿Cómo vamos a responder eso? ¿Por qué? Porque no se les permite. Se les exige que respondan y que demuestren, ¿no? Claro, ese demostrar continuamente te hace ser reconocido en el grupo de poder y estar en ese espacio de poder. Claro, ¿yo cómo le voy a decir a mis colegas que he puesto el coche a 200? Yo eso a lo mejor no se lo cree. ¿Yo qué hago? Me hago un vídeo de TikTok y lo cuelgo. ¿Yo cómo le voy a decir a mis colegas que no hemos liado con una entre 5? Después una agresión sexual, por supuesto. Pues lo que hago es colgar el vídeo en un grupo de WhatsApp. Porque a mí lo que se me exige es demostrar que puedo ponerme en riesgo permanente y que soy sexualmente activo. En el momento en que yo demuestro eso que se me exige, paso a un espacio diferente de poder. Sin embargo, cuando no lo demuestro, que aquí estarían esas masculinidades que no tienen ganas, no quieren estar en esa demostración continua, esas masculinidades que se están repensando, estas masculinidades dentro de ese sistema patriarcal pasan a los espacios de exclusión y a los espacios de subordinación. Claro, esto llevémoslo a lo que me dicen a mí las adolescentes heterosexuales chicas. Claro, yo cuando les pregunto a ellas en las distintas investigaciones que he realizado, ¿no? ¿Cómo son ellos, no? ¿Cómo son los chicos? ¿Cómo es la erotización de los chicos? ¿Qué tipos de chicos veis? En sus palabras, ellas hablan de 4 modelos de chicos. Hablan del buitre, que es normalmente el que no atrae y tiene valores patriarcales. Cuando hablo de atracción no hablo de físico, hablo de un concepto mucho más amplio que tiene que ver con cómo construimos esa atracción a nivel social. Después estaría el chulillo, que sería como el macho alfa, no sé cómo lo llamáis en Cataluña, que sí que se ha erotizado muchísimo, pero tiene valores patriarcales. Ay, perdonad que se me ha movido esto. Después hablamos del pagafanta, que al final el pagafanta, que es un término que usan ellas y ellos también, es ese chico que no resulta atractivo en un momento determinado, pero que tiene valores de igualdad. Y después estaría el aliado feminista, que sería aquel que es atractivo y tiene valores de igualdad. Claro, aquí este aliado hay ahora que diferenciarlo de otro. Quienes trabajéis en juventud o con adolescentes lo veréis, ¿no? Hay muchas chicas heterosexuales que se quejan de que el infiltrado a veces, no, el aliado no es a veces tan aliado. Y entonces yo lo he denominado el infiltrado. Y os voy a poner la diferencia entre el infiltrado y el aliado. El aliado es aquel chico que cuestiona el poder patriarcal no solo delante de las chicas para ligar, sino delante de los chicos. Es decir, que cuestiona el poder patriarcal. El infiltrado es aquel que cuestiona el poder patriarcal delante de las chicas, pero no delante de los chicos, porque este infiltrado ha visto que delante de las chicas tiene que utilizar esos roles de masculinidad cambiante si quiere seguir ligando con ellas, porque ya ese macho ibérico de los 60, 70, 80, incluso de los 90, en nuestra adolescencia no se da, generalmente no se da. Claro, muchas chicas te dicen, Carmen, si el aliado es escaso y el buitre es irrecuperable, tenemos mucho chulillo y mucho pagafantas. ¿Y qué le dice el amor romántico que después veremos? Vete a por el chulillo y le incorporar los valores de igualdad. Con tu amor cambiará, y ese es un mensaje que seguimos viendo a diestro y siniestro en la sociedad, en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera. Cuando hubiese sido mucho más fácil erotizar al pagafantas. Muchas veces en la facultad, yo ya que estoy mucho en relación con universitarias y universitarios, te dicen, Carmen, ahora cuando tienes 23 años, 22 años, 21 años, empiezas a valorar al pagafantas de 14, al que no valorabas cuando tenías 14. Cuando tenías 14 decías, no me pone, es muy bueno, maestra, pero no me pone. Ahora con 20 y tantos empiezas a valorar ese modelo de masculinidad. Pues bueno, es fundamental que trabajemos, y yo creo que una línea esencial de prevención tiene que ver con las masculinidades. Hemos abordado mucho las feminidades, hemos trabajado y tenemos que seguir trabajando en ese empoderamiento de las masculinidades, pero ya hay que incorporar, de las feminidades, pero ya hay que incorporar las masculinidades.
claro. Y aquí me paro en el tema de violencia, que fue una de la de la de las conclusiones de mi tesis, ¿no? Muchas veces en los medios de comunicación, en la sociedad, en profesionales incluso, vemos: "Jolín, Carmen, pero es que no lo ve, ella no ve que era un agresor". Yo no he conocido en 21 años ni una mujer, ni una adolescente, ni una joven que se haya enamorado de un agresor, nunca. Yo he conocido a chicas que se han enamorado de ese perfil de masculinidad hegemónica, de ese azul claro que os pongo aquí, y que él ha visto que cuando ellas están enamoradas puede exponerse tal como es, prepotente, machista, encubierto. Claro, ahí es donde viene todo este proceso de, tío, ¿qué te pasa? Que ya no eres como antes, perdona, cariño, que voy a cambiar. Y vuelve el azul claro y dice ella, ay, ves, aquí está él. A las 2 semanas, otra ráfaga de azul oscuro. Y dice ella, tío, que me dijiste que no lo ibas a hacer, que no sé qué, tía, perdona, que no lo voy a volver a hacer más. Y vuelve. ¿Qué es lo que ocurre? Azul claro siempre vuelve. Esto a veces en los talleres, en las intervenciones, lo explico como el tema de una máquina tragaperras, ¿no? Si hay una máquina tragaperras por ahí que a mí me llama y me dice, Carmen, ven, que en el próximo euro que eches, en el primer euro que eches, te va a tocar 1.000.000, yo voy a la máquina y echo el euro, porque esa máquina me está prometiendo que con mi amor va a cambiar y echo mi euro y la máquina me dice, "Mm, perdonad, en el próximo te toca". Y digo yo, jolín, tampoco por 1 euro, ¿sabes? Hecho. Ay, a puntico, te lo juro que es la última que te hago. Y hecho, y hecho. Cuando yo llevo 300 euros echados, cada vez me creo menos a la máquina, aunque el azul claro siempre, siempre vuelve, diciéndome, te lo prometo que voy a cambiar. Y a veces cuando te quieres ir de la máquina, te dice la máquina, vete, ¿eh? Pero va a llegar aquella y con 1 euro se va a llevar todo lo que tú te has trabajado. Porque hay una cosa que nos han inculcado a las mujeres también desde ese amor romántico. Y es que seremos buenas mujeres en la medida en que cambiemos a los hombres, en que los centremos. Y esto todavía sigue estando en todos los libros, en todos los cuentos, todos los relatos, las telenovelas. Bueno, yo decía, ay madre, estamos huyendo de las telenovelas venezolanas de Topacio Cristal, que yo soy de esa época. Y ahora nos están viniendo todas las telenovelas turcas. Si es que esto es una reacción patriarcal que entre el porno, la telenovela turca y todo el resto sería como para sentarnos a revisar el rearme, ¿no? Por tanto, cuidado con responsabilizar a las chicas que han sido víctimas por haber tenido una mala elección. No han tenido una mala elección. Ninguna se enamora de un agresor. Claro, como os comentaba, esto hay que enfocarlo en los chicos ya. Hay que enfocar en los chicos el trabajo de la autonomía, el trabajo de la autoestima, el trabajo del autocuidado. Tú no necesitas una novia que te quite de fumar porros, quítate tú. Y el trabajo de la empatía. ¿No hay empatía cuando te están mandando el vídeo de una compañera haciéndole la felación a su exnovio? ¿No hay empatía para cortar ese vídeo y denunciar al chico? ¿No hay empatía para todo lo del grupo de la manada que vieron el vídeo de la agresión y no sintieron empatía por la víctima? ¿No hay empatía cuando estás viendo que tus amigos en una discoteca le están tocando el culo y manoseando a una chica que está borracha en una escalera? ¿No hay empatía? Hay que trabajar la empatía con los chicos. Y la tercera de las causas tiene que ver con la educación amorosa. Después hablaremos un poco de la sexual. No tenéis ninguna pregunta. Yo es que hablo mogollón, pero yo sigo, ¿eh? Si no tenéis ninguna pregunta, le sigo. Pero que podéis participar cuando queráis, de verdad. Y poner los micros y lo que necesitéis, ¿no? En el tema del amor romántico, a mí me gusta mucho la frase de Mary Wollstonecraft, que mira que tiene sus siglos de historia, pero ella decía que el verdadero amor solo es posible entre libres e iguales. No se trata de que cambiemos únicamente el modelo amoroso y pasemos de la monogamia a la relación abierta o al poliamor. Hay relaciones poliamorosas totalmente patriarcales. Hay relaciones abiertas totalmente patriarcales y hay relaciones monógamas que no son patriarcales. Con lo cual, el modelo de amor no implica que deje o no de ser patriarcal. Tiene que ver con las personas que participan en esa relación de pareja, en la medida en que deconstruyamos todos esos roles y estereotipos de género. Claro, a lo largo de la historia ha habido muchísimos modelos de amor y uno de ellos
es el amor romántico, que es el que está muy vigente en la actualidad, con algunos matices que por supuesto son diferentes al siglo XVIII, ¿no? Pero que al final se asienta en pilares sobre, como el para siempre, idealizar a la otra persona, esto es lo mejor. Ve el azul claro continuamente, ¿no? Y al final, en un modelo totalmente heterosexual, en el que hay un reparto de roles y una parte le toca a las mujeres, parece como la parte más afectiva, y una parte le toca a los hombres. Pero es que esto después incluso se reproduce en parejas no heterosexuales, en parejas de chicos y de chicas, lo que lleva a determinadas personas, que yo alucino con esto y lo quiero contar como anecdótico, ¿no? Hay veces que gente que no tiene mucha formación en el movimiento LGTBI, en las relaciones no heterosexuales, te dice, ay, yo creo que él hace como de chica, él es la chica en la relación, que son dos tíos. Es que ella es el chico en la relación, pero si son dos chicas, ¿dónde veis el chico? ¿Sabéis por qué? Porque interpretamos que como reproducen este modelo romántico de amor, quien le toca la parte afectiva es quien está reproduciendo los roles femeninos. Claro, ese amor romántico se caracteriza por una entrega total, el rollo montaña rusa. Hay a veces en la adolescencia que yo alucino porque te dicen, ay, maestra, a mí me encanta eso de pelearnos y reconciliarnos, que nos peleamos los lunes y nos reconciliamos los viernes. Y digo, es como un, una relación totalmente agotadora de picarse, de pelearse, de celo, etcétera. Claro, esto no quiere decir que exista violencia. Esto quiere decir que es la base para que la violencia se dé. Una cosa son, y esto sí lo quiero dejar claro, porque a veces esto es una relación tóxica que puede darse de chica a chico, de chica de chico a chica, de chica a chica, de todos los tipos de relaciones. Pero esta es la base para que después se genere la de relación de violencia, que ya es aquella del chico a la chica. Claro, este amor romántico al final está muy relacionado también con todo el tema de los mitos románticos, que los pasos rápidos, ese mito del emparejamiento, de hacernos creer que lo más normal es tener pareja y que no tiene pareja es porque algo le pasa, el mito de que el amor es ciego, o los 4 grandes mitos en la adolescencia, que son el mito de la media naranja, el mito de amar es sufrir y el mito del amor todo lo puede, ¿no? Y en el tema de los celos, no vas a encontrar a adolescentes que te digan, Buah, es que los celos malos son los celos malos son lo mejor. No te vas a encontrar a eso. Te vas a encontrar un discurso muy elaborado de unos poquitos de celos, maestras señas de que te quiere, unos poquitos. No empiezan por mucho. Todo empieza por poco. Empieza con la idea de que unos pocos de celos es señal de que te quiere. Es que si yo estoy hablando con mi novio, Carmen, y ahora mi novio no me pregunta lo que he hablado con él, es que pasa de mí. No, cariño, si tu novio no te ha preguntado lo que has hablado con tu exnovio, es porque confía en ti, que son dos cosas diferentes, ¿no? Esa erotización de los celos como muestra de amor, ¿no? Y que esos celos, al final, en una relación de pareja, él los va asentando primero a través de bromas, después a través de enfados, de caretos monosílabos, como yo les nombro, de no tener que hablar y que ella aprenda lo que a él no le guste, y de peleas. Pero esto al final acaba con los celos como forma de posesión, incluso de violencia. Después estaría el mito de la media naranja, esa idea que nos hace creer que por ahí hay una mitad que está para nosotras o para nosotros y que por tanto es lo que te ha tocado y es la que te pertenece, con lo cual, ¿para qué quiere a nadie más en el frutero teniendo esa media naranja, que al final se convierte en un exprimidor, como os pongo aquí? Amar es sufrir, que está muy relacionado con ese mundo de telenovela, yo siempre decía, jolín, ahora que termina Topacio, ya ha acabado lo bonito y en 2 capítulos, es decir, como, y los 300 de sufrimiento de ella, esa erotización del sufrimiento, ¿no? Y el amor todo lo puede, que esto al final es una trampa total, porque esto en todos los cuentos, en todos los relatos infantiles, sobre todo los más tradicionales, está ese con mi amor cambiará. Bueno, esto, el cuento de referencia es La Bella y la Bestia, ¿no? Que la secuestra, la encierra en una habitación, la mantiene aislada, y oye, ella con su amor lo convierte en príncipe. Tremendo, pero esto después está en 50 sombras de Grey, en 3 metros sobre el cielo, perdona si te llamo amor, es que esto parece que nos quedamos en los cuentos y no. Mirad qué curioso algunas preguntas de chicos y chicas en relación
os voy a decir algunas, ¿no? Del amor, ¿no? Preguntaba a una chica de cuarto, si te gusta un chico que es buena persona, que no es violento, que es tranquilo, cariñoso y demás, pero fuma porro, ¿qué puedo hacer? Pues si no te gusta que fume porro, hay otros chicos que seguramente son buenas personas, no son violentos, son tranquilos y no fuman porro. ¿Cómo saber si una persona te quiere porque te respeta? Me encanta, en una relación a distancia está garantizada la fidelidad, ni en las presenciales, como yo digo, está garantizada la fidelidad, ¿no? Y algunos de los chicos, que me voy a parar en esta, porque a veces los chicos es como, Carmen, yo veo que mi forma de ser, que estoy en esa situación de friki, de chico no chuleta, no ligo. Entonces te preguntan, para ligar, ¿qué es mejor? ¿Voy de sentimental? ¿Me preocupo por ella? ¿No le pregunto? ¿No me preocupo? ¿No la agobio? ¿Cómo voy? ¿No? Porque al final se está instaurando esa forma también de ligar y esa forma de que también tenemos que trabajar, ¿no? Esa forma de, si te preocupas por alguien, ya no me pone. Si estoy intentando conocer a alguien, bueno, esto es un ejemplo muy, muy gracioso, ¿no? De, ay, no le voy a poner un WhatsApp, vaya que crea que me gusta más de lo normal, no le voy a llamar, vaya, oye, si te apetece llamar a esa persona, si te apetece hablar con ella, tírale, ¿no? Claro, todo esto, que es lo que deberíamos de erradicar para prevenir lo siguiente, nos provoca determinadas formas de violencia machista, entre las cuales están la del noviazgo, violencias sexuales o ciberviolencia. Ya tenemos unos datos de chicas jóvenes preocupantes en el tema del noviazgo, ¿no? Hasta 2019 en nuestro país había, en 2019, 833 chicas que obtuvieron una medida cautelar. Estas no son todas las chicas que denuncian. Estas son aquellas que han denunciado violencia y tienen una medida cautelar, como por ejemplo la orden de protección. Pero es que después nos vamos a la macroencuesta de violencia contra las mujeres y nos dice que las mujeres que sufren violencia en el noviazgo denuncian un 21%. Y las que menos denuncian son las jóvenes de 16 a 24 años. Son las que menos denuncian. Porque porque les da vergüenza comentárselo a su familia, porque no creen que estén en riesgo y por muchas otras circunstancias. Y estos son los menores condenados con imposición de medidas también en nuestro país. ¿Qué programas tenemos para trabajar con chicas que han sido víctimas y son menores de edad? No las podemos poner en el mismo espacio que mujeres adultas porque no se identifican. ¿Y qué programas tenemos con chicos que trabajan, o no sé si hay gente detrás de la pantalla que estéis trabajando en centros de menores o en centros de reforma con chicos? ¿Qué se está trabajando con estos chicos cuando tienen una condena por violencia machista? ¿Hay Karma, alguna pregunta, perdona, Helen? sí, Sí. Karma. Recull dos preguntas que han salido en el chat. La primera, te lanzo la primera, que es la más asociada a la que estás hablando ahora. Preguntan por qué ese rango de edad. ¿Por qué ese rango de edad de las que yo trabajo? Eh, mm, es que no entiendo lo del rango de edad. Claro, el rango de edad de la que yo estoy hablando es la adolescencia y esa adolescencia, yo siempre he trabajado generalmente con menores o con jóvenes, ¿no? Pero en general yo he trabajado mucho en centros educativos y esto es lo que tenemos en centros educativos, menores. Y entonces yo centré mi tesis sobre todo en menores porque era un tema que estaba muy poco trabajado, especialmente a nivel cualitativo. Yo hice entrevistas a víctimas de violencia y entrevistas a agresores. Ya había algunas investigaciones en nuestro país sobre estas edades. Pero bueno, a mí me interesan estas edades porque realmente es donde están las edades de la prevención. Si ya estamos detectando que hay, y os digo, en estas 833 chicas, para que lo sepáis, tenemos a chicas de 11 años con medidas, con órdenes de protección en nuestro país. Chicas de 11 años. A mí me interesa trabajar todo esto de la prevención. Me interesa el abordaje de todo esto, la prevención y la detección temprana. Por supuesto que me parece esencial, vamos, trabajar con la adolescencia y con la juventud. Sí, vale, gracias, Carmen. Y una pregunta, devolviéndonos un poco al bloque anterior de la temática sobre trabajar las masculinidades. Laura nos pregunta que, bueno, ya como profesional que trabaja con jóvenes, es educadora de calle y pues lucha, ella comentando que lucha por incorporar la perspectiva de género de manera transversal.
pero pues que cuesta mucho, ¿no? Mantener esta mirada en todo el equipo de profesionales de los que uno puede formar, ¿no? Como trabajo. Y también comenta que cuesta mucho encontrar actividades y talleres y oferta, especialmente sobre masculinidades. Mm. No sé si en algún momento de la charla tienes contemplado, ella nos pide si podemos darle algún tipo de consejo sobre cómo trabajarlo desde fuera de institutos y de espacios más formales, en espacios pues de ocio, de lleura, de cara a otros espacios informales. A ver, yo con el tema de las masculinidades, creo que hay que trabajar, por ejemplo, yo en los centros educativos, a mí me gusta mucho la metodología del rombo, ¿no? Metodología donde hay chicos y chicas en un taller, después hay chicas por un lado y chicos por otro, y después volvemos a unir a chicos y chicas. Porque a mí lo que me interesa trabajar con los chicos en el tema de la masculinidad, me interesa trabajarlo con ellos. Entonces, si nos vamos a los espacios no formales, a mí me interesaría trabajar con esos chicos talleres relacionados con la masculinidad, pero solo con chicos, no con chicas. Con las chicas trabajaríamos otra cosa, porque esta es una cuestión que se tienen que trabajar los chicos, que tienen que empezar a cuestionar. Hay unos materiales muy interesantes de masculinidad, es verdad que no hay tanto como en otros ámbitos, pero hay unos materiales que yo les recomiendo, no sé si los conoce, que son los materiales de CEPAIN. Hay un material que se llama Fuego Lento, que es magnífico y tiene unas dinámicas muy buenas para trabajar con chicos jóvenes. Yo hay una dinámica que hago con los chicos jóvenes, con los adolescentes, que es la dinámica del relato. Les planteo a cada uno que construya, que, por ejemplo, les doy un folio y lo divido en varias partes: familia, escuela, medios de comunicación y grupo de iguales. Y entonces le digo que piensen en frases o en cosas, sobre todo en mensajes que le hayan dado estos 4 agentes de socialización desde que eran pequeños, por ser hombres. Por ejemplo, no llores, otros chicos, si te pegan, pega, tío, tienes que tener huevos. Es decir, yo les hago que hagan un análisis sobre esos mensajes que le han dicho, ¿no? Entonces se tiran un rato haciendo este análisis y después lo ponemos en común por ámbito. Y después yo les planteo, empiezan a sacar cosas y al final muchos de ellos tienen los mismos mandatos, ¿no? Y al final yo les planteo, oye, ¿cuántos de vosotros sois o habéis respondido afirmativamente a todos esos mensajes que os han dicho desde la infancia? No llores, te encojones, si tú pegas, pega, todas estas cosas. ¿Cuáles de vosotros respondéis a esos mensajes? Y hay muchos chicos que levantan la mano y les digo, claro, yo después hago un análisis de todo esto, ¿no? He de deciros, chicos, que vosotros sois los obedientes del sistema. Vais de rebeldes, vais de que os saltáis las normas, vais de que vais de guay, de chulo que te salta. Sois los más obedientes del sistema. Habéis hecho todo lo que el sistema ha querido. ¿Cuántos habéis cuestionado el sistema? ¿Cuántos le habéis dado la vuelta al sistema? ¿Cuántos han dicho esto y habéis dicho, pues no, no lo voy a hacer? Estos sí que son rebeldes. Pero tú, hay muchos chicos que os lo he de decir también, como fijaros, el tema de la masculinidad es una fachada, ¿no? También. Es una fachada y una forma de demostración continua, que era lo que os comentaba. En uno de los centros de reforma en los que trabajé me llamó mucho la atención. Yo trabajaba de manera conjunta, porque yo no soy psicóloga, soy socióloga y trabajo de manera grupal. Y uno de los chicos, un día, estábamos en una zona los dos y, a ver, Carmen, me decía él, a ver, Carmen, yo todo esto que nos estás hablando, yo lo veo, tía. Yo todo esto que lo estás hablando lo veo. Y me soltó una frase que me quedé muerta. Y me dice, pero yo, cuando salga de aquí, no tengo cojones de volver, me dijo esta frase con toda la homofobia que representa, ¿no? Me dijo, yo no tengo cojones de volver a mi barrio amariconao. Yo no puedo no ser lo que era. Yo no puedo volver a mi barrio siendo un chico amable y feminista. No puedo, porque me linchan. Y ahí me di cuenta
de la dificultad de transgredir la norma en la masculinidad hegemónica. Y hay que hacerles ver que transgredir esa norma, si se hace en grupo, es mucho más potente que si se hace a nivel individual, porque la masculinidad y la feminidad no son construcciones individuales, no es una historia psicológica, una historia social, es una historia de grupo, una historia de reconocimiento. Da igual que yo vaya de chico aliado, de chico chulo y hegemónico, no, es que esto lo tengo que demostrar ante el resto, esto no es una construcción individual, es social. Entonces hay que trabajar mucho el tema de lo social y desde luego hay que prevenir desde la infancia. No hay que empezar a trabajar estos temas con la adolescencia, porque en la adolescencia se le junta todas las características propias de la adolescencia, que son complejas también, y se le junta el modelo de masculinidad que le exige el patriarcado o el de feminidad a las chicas. Entonces es un momento más complejo, no imposible, pero complejo. Una última pregunta, Karma. Y nos preguntan en relación a los celos. ¿Qué propones para trabajar este tema con los adolescentes? Vale, yo hay una dinámica en los celos que suelo hacerla mucho, que es la dinámica de la cuerda y de los papelitos, ¿no? Yo soy muy de que trabajen. Entonces, yo cojo y como hay ese gran mito aceptado de unos poquitos de celos son señal de que me quiere, vamos a trabajarlo. Entonces, yo me llevo una cuerda finita de las que no pesan mucho y la pongo estirada en el aula, como a lo mejor 3 metros o 4 metros, ¿no? Y la dejo estirada. Y después les doy posis de colores, de 3 colores diferentes, verde, naranja y rojo o rosa, porque muchas veces el rojo no se ve cuando escriben. Y entonces les digo, de manera individual, os vais a ir levantando y vais a coger posit y vais a poner ejemplos concretos de, en el verde, celos buenos, en el naranja, celos medios y en el rojo, celos extremos. Celos patológicos que le llaman muchas veces. Pero quiero que me pongáis, no, me controla con el móvil, no, que te dice dame la contraseña porque si realmente me quieres me daría la contraseña para demostrarme que no me engaña. El ejemplo, yo lo que quiero es el relato del ejemplo. Les dejo por lo menos media hora y les digo, divido la cuerda en 3 partes y les digo de aquí a aquí vais a pegar los posis verdes, de aquí a aquí los naranjas y de aquí a aquí los rojos. Vale, cuando terminan hacemos una primera visualización de esa cuerda. La mayoría del color que predomina en la cuerda, ¿qué color es? El rojo. Y donde hay menos ejemplos es en el verde. Y le digo, jolín, pero a veces es que casi ni hay, porque cuando se han puesto a escribirlo se han dado cuenta de que eso forma parte del naranja o del rojo. Le digo, jolín, me habéis dicho que los celos buenos son positivos y estoy viendo aquí que de estos hay pocos, ¿no? ¿Y cómo visualizo yo cómo llegan los celos al rojo, ¿no? La parte roja. Pues yo pido una persona voluntaria. Quito la cuerda con todos los posis pegaditos para que no se me caigan. Muchas veces me llevo una grapadora para graparlo. Y le digo a una persona voluntaria, ponte aquí. Entonces les digo al resto, imaginaros que ella es mi pareja, ¿no? Y entonces yo quiero tanto, tanto, tanto a mi pareja que cojo la cuerda y la ato por una esquinita de la parte verde. La ato por esa parte verde. Le digo, ¿puedes andar? Y me dice, sí. Entonces voy diciendo algunos de los ejemplos que han puesto de verde. Y conforme voy diciendo los ejemplos, le voy dando una vuelta a la cuerda. ¿Puedes andar? Me cuesta, pero sí. ¿Puedes andar? Voy siguiendo la naranja, lo estoy contando rápidamente, ¿no? Y voy siguiendo hasta que la rodeo entera a esa persona hasta llegar a la roja. Y la roja se la dejo al lado del cuello, desde las piernas hasta el lado del cuello. Y le digo, ¿puedes andar? Y me dice, no. Digo, ¿vosotras y vosotros creéis que alguien que me tiene así me quiere? ¿Vosotras y vosotros creéis que esta persona está conmigo desde la libertad? A veces te dicen, no, es que yo a mi novio le doy mucha libertad, o a mi novio digo, una cosa, cuidado, la libertad no es algo que nos dan, la libertad es algo que tenemos, con lo cual el resto lo que tiene que hacer es respetarlo. Si yo a esta persona la tengo aquí atada, yo no sé si esta persona quiere estar conmigo, ¿no? Ahora bien, si realmente yo quiero saber si esta persona me quiere y quiere estar conmigo,
suelto la cuerda a nivel simbólico entera, la dejo a esa persona libre, respeto su libertad y le digo, si esta persona desde la libertad, sin celo, quiere estar conmigo, fenomenal. Ahora os planteo, si esta persona desde la libertad no quiere estar conmigo, ¿vosotros y vosotras vais a obligar a alguien a que os quiera? ¿Realmente yo voy a obligar a una persona a que me quiera? Es que antes de quererme, me tengo que querer yo. Y ahí se genera todo un debate bastante interesante. También os digo una cosa, la llave mágica de acabar con el mito de los celos no lo tenemos en una hora ni en una dinámica. Esto es trabajo, 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 curro, curro, curro. Y sobre todo, una cosa que a mí me parece esencial cuando trabajamos con adolescentes, que es escucharla y escucharlo. Es que a veces llegamos y dices, te voy a dar una charla. No quieren charla, quieren hablar. Yo no le doy una charla a la adolescencia porque están de charla hasta aquí. Yo lo que quiero es escucharla y escucharlos, debatir, que hablen con sus incongruencias como las tengo yo, con sus dudas como las tengo yo. Vamos a debatir y debatir con libertad, sin que yo os vaya a cuestionar, sin que... no quiero que soltéis el queda bien, quiero que soltéis lo que pensáis. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Es decir, ni creo que nadie tengamos que juzgar a nadie. Aquí estamos para debatir sobre un tema. Y si tú piensas una cosa, piensa una cosa. Y si esto te hace... Bueno, de hecho yo en muchos talleres encuentras a gente que te dice, bueno, yo hablo muchas veces que parece que me comió un adolescente, ¿no? Maestra, tía, más rayado, maestra, más rayado. Porque es que yo pensaba una cosa y ahora pienso otra. Pues me di con un canto en los dientes. Maestra, más rayado. Muy bien. Es decir, pensar. Si lo importante es que reflexionéis. Si tú después de la reflexión sigues pensando con un poquito de celo, una señal de amor, yo qué que te diga, no tengo la llave mágica. No vengo aquí a adoctrinar. Vengo aquí a que reflexionemos. Y si esto nos sirve, pues guay. Vengo aquí a que me contéis. Hay que trabajar desde ahí muchas veces. No hay que llegar y decir, os voy a dar una charla para enseñaros todo lo mal que hacéis. Vamos a sentarnos y vamos a ver también lo bueno que hacemos, ¿no? Es decir, que tenemos una adolescencia muy apañada y con mucha capacidad crítica. Vamos a fomentar esa capacidad crítica y que ellas y ellos reflexionen desde ahí, ¿no? Gracias, Carmen. Hay, De momento no hay hay más más charlas. No hay, preguntas. perdón, Pues no hay más preguntas en el chat. le sigo con esto, todavía nos queda un rato bien. Mirar, yo en el tema este de violencia, lo que hice, tenéis un vídeo que se llama La escalera de Pepi y Pepa, que lo tenéis en internet. Realmente ese vídeo, yo porque lo empecé a hacer, bueno, ese vídeo forma parte de una ponencia que di en un centro de profesorado que lo copió una colega, que hoy no está con nosotras, Doris Fernández, y lo colgó, me llamó y me dijo, Carmen, ¿te importa que lo cuelgue? Y digo, pues cuélgalo. Y se hizo viral, ¿no? Pero esa historia la llevo yo contando en los institutos muchísimos años porque me daba cuenta de que cuando empecé a trabajar violencia en el año 2000, todas estas cosas no las veían. Entonces yo decía, es que no podemos hablarle desde lo teórico. Entonces cuando terminaba el taller llegaba una chica y me decía, Carmen, tía, pues a mí me ha pasado esto, esto, esto. Me iba a otro taller de otra ciudad. A mí me ha pasado y digo, hostia, le ha pasado lo mismo que a la otra. Total, que yo en función de su relato iba construyendo la historia, ¿no? Y recuerdo hace mucho tiempo, en un instituto aquí en un pueblo de Granada, que estaba contando la historia y cuando termino me voy a la parte de adelante, ¿no? Y le pregunto a una de las chicas que estaban hablando todo el taller, venga a dar codazo. Le digo, ¿qué os ha parecido, nena? Y dice, ¡ay, maestra! ¿Se has contado la historia de esta? Todo, 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 todo. Y claro, no era todo, todo, todo como decían, ¿no? Es que esto es un proceso que como ya Leonor Walker trabajó en el año 79 con la violencia en mujeres adultas, esto donde te vas lo ves en mujeres adolescentes. Este proceso yo lo denomino la escalera cíclica de la violencia, este fue el resultado de mi tesis doctoral y la divido en 3 tramos porque yo cuando entrevistaba a las chicas víctimas, ellas hacían una distinción entre una parte de la relación y otra, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos que nadie llega, ninguna chica ni ningún chico genera el tercer tramo sin haber pasado por el segundo y el primero. Es decir, este orden de tramos es así. Nadie llega al segundo sin haber pasado por el primero. Entonces, en el primero, ¿qué es lo que hace el agresor? Voy a contarlo muy rápido, ¿no?
controlar dónde está, con quién está, qué está haciendo, cómo viste, cuáles son sus amistades, sus hobbies, todo. Ella no acepta el control sin más, ella no dice, qué guay, me encanta que me controle, no, no me gusta que me controle, déjame, no. Ella se resiste, pero él sigue. ¿Y para qué controla? Para aislarla, porque una mujer aislada es una mujer más vulnerable y más manipulable por el agresor. ¿Cómo la aísla ahora? No la aísla diciendo no te vayas con tu amiga, él se va con la amiga, él mete la pata hasta el fondo para que sea ella la que elija, para que le diga a la amiga este no te lo traiga y con nosotras te vienes cuando estés sola. Y le pone a ella en una tesitura de o con tu amiga o conmigo. Y después llega todo el chantaje y la culpa, que esto tiene que ver con la máquina tragaperras, ¿no? Perdona, tía, que no te lo voy a volver a hacer más. Y aquí llega la cuarta de las opciones, que es la agresión sexual bajo falso consentimiento o consentimiento forzado. Yo aquí hay una pregunta que siempre hago a las mujeres hetero y es, siempre que las mujeres hemos mantenido una relación sexual, ¿lo hemos hecho desde el más estricto deseo? Porque si no lo hemos hecho desde el más estricto deseo, hay una violencia bajo un consentimiento forzado o un consentimiento falso. Y esto hay que repensarlo. Todas las chicas que yo entrevisté habían sufrido esta violencia mediante la insistencia de él, la presión, la coacción, el chantaje, hazlo conmigo, si no lo haces porque no me quieres, porque no te pongo, porque estás enamorada de tu ex, porque sigues que te pone tu ex. Bueno, al final ellas terminan haciendo algo que no desean, presionadas, ¿no? Después llegaría el segundo tramo, que se caracteriza por minar la autoestima de la terapeuta y por una dependencia, una adherencia emocional. Primero a través de las desvalorizaciones, las humillaciones, los insultos, la intimidación en un segundo momento, que es que él se ponga agresivo delante de ella cuando ella no obedece lo que él quiere, dándole un puñetazo a una pared, diciéndole te voy a coger, cogiéndola. Ahí ya empieza, después de muchos momentos de intimidación, las agresiones físicas iniciales, que muchas veces no se identifican como violencia porque son un empujón, un cogerte del brazo, un cogerte del pelo. Y ahí es donde ellas, conforme van pasando estas agresiones, ahí es donde ellas empiezan a asustarse y empiezan las primeras rupturas. Y ellos empiezan con las primeras amenazas. Si me dejas me mato, si me dejas te hago la vida imposible, si me dejas hago esta foto, si me dejas que yo no puedo vivir sin ti. Y empieza todo ese proceso de nuevo de convertirse en el azul claro, más claro, para que de nuevo ella vuelva con él porque él ha cambiado, porque él es otra persona y vuelve de nuevo a la relación y al cabo de un tiempo vuelve de nuevo todo el proceso, incluso llegando al azul oscuro. Maestra, ¿tenemos que llegar al último peldaño para sufrir violencia? No. El primero ya es violencia. Por eso yo estoy totalmente en contra de campañas en las que se visualice que la violencia de género en el ámbito de la pareja es el moratón, porque eso no identifica la mayoría de la violencia que yo estoy viendo en adolescentes. No existe a veces el moratón, sobre todo porque todas las chicas que han sufrido violencia física, las agresiones eran de cuello para abajo, porque estas chicas vivían con su familia y estas chicas tenían que volver a su casa. ¿Dónde le voy a hacer yo un moratón en la cara? ¿Para qué? Eso van a preguntar, con lo cual yo de donde agredo es de cuello para abajo, ¿no? Es muy importante que sepamos que salir de esta escalera no podemos responsabilizar a las chicas. Si tú estás ahí es porque quieres. Si tú sigues ahí es porque quieres. Es muy difícil salir de ahí. Y van a volver con su pareja varias veces con la pareja agresora. Y muchas veces en profesionales y los profesionales que trabajan en los centros de la mujer, otra vez has vuelto. Esta es una mala praxis, no lo digo por quienes estáis ahí, pero muchas veces lo he encontrado. Otra vez, Carmen, muchas veces van a volver. Es muy difícil salir de ahí. Lo que tenemos que hacer es acompañar a las víctimas, no cuestionarlas, ni culpabilizarlas, ni decirle por qué has vuelto. Y esto se lo digo yo muchas veces a las amigas y a los amigos. Oye, no digáis, bueno, pues si vuelves con ella, a nosotros nos dejas, tía, porque ya te hemos dado muchas oportunidades. No, eso es lo que quiere el agresor. Nosotras y nosotros tenemos que tomar la opción de no pasa nada, cariño, que aquí estamos, tía, ¿cómo estás? Que te echamos de menos, de estar pendientes, de acompañar, de estar ahí como amistad y como profesionales, desde luego, cuando esto lo hallamos en un centro educativo hay que hablar con la familia y activar el protocolo.
pero hay que hablar con la familia, se trata de menores. Claro, esto tiene consecuencias en la salud de las chicas, consecuencias educativas de no estudiar, consecuencias, por ejemplo, en la salud, trastornos de la alimentación, muchos trastornos de la conducta alimentaria van por esto, ansiedad, el tema de interrupciones voluntarias del embarazo, etcétera. Por tanto, profesionales de la salud, esto hay que mirarlo. En el tema educativo, cuando tienes a una chica que empieza a bajar el currículum, que no va a las excursiones, que falta mucho a primera hora a clase, detectemos qué le ocurre. Y desde luego consecuencias sociales, porque no que la sociedad se posiciona en contra del agresor, es que muchas veces se posiciona en contra de la víctima, es que tenemos todavía esa culpabilización hacia la víctima y no culpabilización hacia el agresor. Y desde luego con el tema de la denuncia es fundamental, pero ya sabemos que la denuncia no es la solución única. Es decir, que denunciar no nos va a hacer que la violencia acabe, que no se acerque, etcétera. Las chicas que habían denunciado su familia, 11 de las 22 que yo entrevisté, con el tema de la orden de protección muchas veces al principio era como la negativa, que tengo 15 años o 14, yo no quiero una cosa de esas, pero que él no se va a acercar. Pero después cuando ven que la tienen, se sienten protegidas y al final cuando se la quitan es cuando le llega el miedo, a que se acerque, ¿no? Y lo que sí ocurre en las zonas rurales, que quería decirlo por quienes trabajéis en esas zonas como más pequeñas, ¿no? Más restringida en cuanto a espacio y tenemos ahí órdenes de protección en chicas y órdenes de alejamiento en chicos, es que muchas veces la orden de protección se convierte en una orden de alejamiento. ¿Él qué hace? Él sabe dónde va, al parque donde ella iba, a la tienda donde ella iba a comprar chuches o al bar donde ella iba a tomar café. ¿Qué hace para joderla? Se va al bar, se va a la plaza, antes de llegar ella. ¿Para qué? Para que ella tenga que llamar a sus amistades y preguntarle, tía, ¿está este allí? Y le digan las amistades, sí, tía, pues está este aquí. ¿Qué hace ella? No ir. Es que al final la orden de alejamiento la tiene él es el que tiene el problema, ¿no? ¿Por qué no lo cuentan las chicas? Pues no lo cuentan muchas veces porque tienen miedo a que les subestimemos lo que ocurre. Ya, es una tontería. Porque creen que van a controlar la situación y que todo se va a acabar, porque creen conocer a su pareja y saber cómo llevarla, por miedo a todo el tema judicial. Imaginaros, yo conozco a chicas de 11 años con tema judicial. Es que es una niña. Es que cuando le dice forense, psicóloga, fiscal, esto se le hace un mundo a una criatura, ¿no? Por miedo también a perder su libertad, y os voy a decir por qué, porque muchas veces cuando se lo cuentan a la familia toma una mala opción, que es la de, estás castigada, dame el móvil, ya no sale, no quiero que lo veas, con lo cual, es que son adolescentes, quieren salir, que esto es otra cosa que pasa, ¿no? Jolín, con lo que ha Jessica, pasado y que tiene Karma, Jessica en el que chat ver. nos comenta también miedo a que no les crean. Claro, totalmente, está por ahí, ¿no? Miedo a que no les crean, creo que está, pues ya no sé, a que las personas subestimen lo que le ocurre, pero es que esto ocurre no solo en el ámbito de la violencia de género en la pareja, sino del resto de violencias machistas, de la violencia sexual, es que tan solo denuncian un 10% de las víctimas y una de las respuestas que dan en las macroencuestas de violencia de por qué no denuncian es porque no las van a creer, porque las van a cuestionar. Entonces, esto nos dice mucho de la sociedad en la que estamos, donde una mano porque cree que no la van a creer y porque a veces ocurre, por desgracia, que no se les cree, ¿no? A nosotras nos vale mucho y a nosotros como profesionales conocer por qué no lo cuentan, por qué no denuncian, por qué no se habla, porque eso es lo que tenemos que modificar para romper esas barreras. Si yo me encuentro a una chica que me dice que no denuncia por temor a que la crean o porque era menor, tenemos que trabajar este ámbito. Y en el ámbito de la violencia sexual, sí que quería comentar rápidamente algo, porque no nos da mucho tiempo. Antes comentaba Meritxell los datos, ¿no? El 85% de quienes denuncian violencia sexual en nuestro país son mujeres y casi la mitad menores de edad. Yo estoy ahora en una investigación con la Universidad de Málaga sobre agresiones sexuales en la infancia, lo que se conoce como ASI, abuso sexual en la infancia, y estamos entrevistando a chicas que sufrieron esas agresiones en la infancia y que no han denunciado. Y que esto lo llevan en el cuerpo, en la vida, ¿no? Y muchas de ellas, todas, en este caso todas,
nos están diciendo, por favor, que esto se hable en la infancia, que se hable en los centros educativos, que nos comenten, porque yo esto no lo comentaba porque era menor de edad, nadie me había dicho nada, nadie me había contado nada. Entonces yo me callé, tenía 6 años, tenía 7, tenía 9 u 11. Tenemos que hablar de estos temas, ¿no? Y quien está detrás de esto mayoritariamente son hombres y ya con un porcentaje importante de menores, que también los vemos en las agresiones sexuales múltiples, claro, o en los ciberdelitos. Es que el 83% de quien ha sido víctima de un ciberdelito sexual, que es un ciberdelito muy concreto en nuestro país en 2018, el 83% son menores. Un porcentaje que aumenta de 818 menores a 1056 menores en 2019. Esto lo paso muy rápidamente, pero si vemos los datos, esto era lo que os decía antes, ¿no? El 11% denuncia y dice que no denuncia por vergüenza, porque son menores de edad y por temor a que no las crean. Y claro, todo esto se da por esa cultura de violación que va normalizando las violencias y que dentro de esa cultura de violación vemos todas estas cosas, todas estas, donde nos dicen que el plan perfecto en una discoteca, esto es de algo que se denunció, el plan perfecto de esta discoteca era que los chicos iban a encontrar a las chicas con 5 copas de más y por tanto vulnerables. El plan perfecto es cuando nos dejan entrar gratis a las discotecas. Esa es cultura de violación, ¿no? Cuando nos invitan a un chupito o a una copa a las mujeres, esto es cultura de violación. Esto es lo que también hay que denunciar y es la base de esas violencias sexuales. Esa cultura de la violación de sentir que en los espacios comunes, en los medios de transporte, en los espacios públicos, sentimos miedo y ese miedo forma parte de la estrategia patriarcal. Decía Susan Brown Miller, que no tengo por aquí la frase, pero algo así como que la violación era una estrategia de intimidación consciente para inculcar el miedo a las mujeres. Yo soy de la generación de las niñas de Alcácer. Yo soy de crecer cuando era adolescente con esa generación, con esas niñas. Y yo soy de esa cultura del miedo, del ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado con lo que te echan en la bebida, ten cuidado con quien vies, ten cuidado con quien... Que tengan cuidado ellos, que tengan cuidado los que generan la violencia y no quienes sufrimos esa violencia, ¿no? Claro, esto después nos llega, que lo paso muy rápidamente, a esa pornografía como espacio de poder y esa pornografía que, como contaba Meritxell, se está convirtiendo en una instrucción sexual. Cuando hablo de pornografía, hablo de la pornografía de páginas mainstream como Xvideos, Pornhub. Estas son las que más se ven, ¿no? Y para que veáis, una de ellas, Pornhub, en su informe nos dice que en 2017 produjo vídeos pornográficos para ver durante 68 años. En 2018 produjo vídeos para ver durante 115 años y en 2019 durante 170 años. Esto quiere decir que la oferta aumenta y que la oferta aumenta sobre todo en vídeos donde se erotiza y se explicita la violencia sexual contra las mujeres. Y de hecho, a veces te dicen, Carmen, pero es que las chicas también consumen porno. El mensaje no es, o la problemática no es únicamente que las chicas consuman porno. La problemática es el mensaje que nos manda la pornografía a unas y a otros. Mientras que a nosotras nos manda el mensaje de esto que hay aquí en el porno, aunque no te guste lo que le gusta a los tíos y tú lo que eres, la pornografía es un objeto agradante que te pones a la disposición del deseo masculino. ¿Y qué mensaje le dice a los chicos? Tu deseo es el que debe llevarse a cabo, aunque para ello use la violencia. Y esto sale en algunas investigaciones, como por ejemplo esta de Lluís Ballester y Carmen Orte, donde en torno al 25% de quienes participaron opinan que la pornografía afecta a la imagen que tenemos sobre las mujeres, o esta de Save the Children, donde más del 52% de las criaturas piensa que el consumo de pornografía ha influido en sus relaciones sexuales. No hablamos de ficción, hablamos de socialización, porque si más de la mitad la lleva a la práctica, hablamos de socialización, pero más aún, esta investigación de Canadá de 2018, donde las autoras
examinan la relación entre ver sexo duro, desear sexo duro y llevar a cabo sexo duro. Ellas definen sexo duro como tirar del pelo, azotar, rascar, morder, bondage, fisting o doble penetración. De toda la gente que participó en la investigación, más del 80% de quienes visualizan pornografía han llevado a la práctica una o más de una de estas prácticas sexuales. Mayoritariamente chicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la pornografía es una escuela de violencia sexual, de erotización del poder de la masculinidad hegemónica. Y es muy importante porque yo no quiero aquí afirmar, porque no tenemos datos empíricos, que afirmen que ver pornografía aumenta la violencia sexual. No tenemos datos empíricos. Ahora bien, ver pornografía, sí hay datos empíricos de que ver pornografía aumenta la práctica o llevar a cabo prácticas sexuales violentas hacia las mujeres. Ahora hay que preguntar cuán de deseo tienen las mujeres de estas prácticas de azotar, rascar, tirar del pelo. Todavía en este sentido nos quedan investigaciones y todavía nos queda mucho trabajo empírico para llegar a conclusiones importantes en torno a este tema. Y bueno, para cerrar rápidamente, porque no me quiero parar más en todo esto, porque tengamos un debate final, que si no me quedo y hablo muchísimo, líneas de acción que tenemos que llevar a cabo. Yo creo que todavía necesitamos cambios, bastantes cambios a nivel legislativo. A mí me hubiese gustado que en vez de tener una ley del solo sí es sí, hubiésemos abierto la ley 1/2004 y hubiésemos metido en esa ley todas las violencias machistas que sufrimos las mujeres, todas, trata, matrimonio forzado, el tema de la violencia sexual, la ciberviolencia, el acoso sexual, todas las formas de violencia ahí, porque eso nos va a hacer tener una fotografía real de lo que realmente sufrimos. Hay que cuestionar al patriarcado en todas sus formas. Hay una misoginia en las redes que se está colando a través de 140 caracteres y tenemos que repensar cómo construimos relatos y datos a través de 140 caracteres. Hay que coeducar en todos los ámbitos de la vida y desde luego yo creo que es fundamental ya incorporar una educación sexual integral y feminista desde la infancia, porque no olvidemos que no toda educación sexual es feminista. Yo estoy viendo documentos que ponen educación sexual que a mí me parecen igual de misóginos que muchos de los mensajes de 150 o 140, perdonar, caracteres que estamos viendo en los medios de comunicación. Y bueno, espero no haber sido muy pesadita. Y bueno, haberlo hecho muy largo, pero me gustaría ahora, pues yo qué sé, si alguien quiere comentar, reflexionar, lo que queráis, por lo menos escucharos. Sí, O ver, Carmen, tenemos una aportación en el chat. Es de David y de Nuria, de la oficina de yogas de Sabadell. Nos comentan que ellos, pues, dentro de su trabajo hacen muchas campañas educativas en institutos y llevan a cabo, pues, talleres y dinámicas sobre la violencia machista. Y en ellos, pues, hablan, bueno, de muchos aspectos de los que tú acabas de comentar. Y dicen que durante este curso les ha pasado algo que les ha llamado bastante la atención. Se trataba de un curso donde la mayoría eran chicas. Y en algún momento de la reflexión y los comentarios, pues que van a comentar que recientemente habían sufrido o estaban sufriendo a diario acoso callejero por parte principalmente de desconocidos. Seguirlas por la calle, silbarlas, pirotearlas, gritarles desde los coches, etcétera, ¿no? Incluso una de ellas les comentaba que ya se levantaba cada día asumiendo que le iba a pasar algo. Nos preguntan, ¿qué podemos aconsejarles? Ay, se me ha quedado cortado, espero que no te escucho. Helen, espero que me escuchéis. No sé si se me ha ido. Sí, ¿Me escucháis? Como sí. la Vale. principal arma, Es ¿no? que yo creo que Helen. digo, no sabía si era Helen o era yo que te habías quedado parada, vale. ¿Hola? Bueno, pues, hola.
me he quedado parada. Sí, te quedaste Oh, para un momento y ya no sabía si era yo o eras tú. Digo, a lo mejor me he salido. he Con sido yo. este tema, es muy curioso porque en nuestro país tenemos muy poco trabajo. De hecho, yo tenía algunas diapositivas sobre acoso callejero porque, por ejemplo, en nuestro país en este tema andamos en pañales. Y, por ejemplo, Chile nos lleva una delantera, Chile, Argentina, México. ¿Por qué? Porque ahí hay ya incluso observatorios de acoso callejero para abordar este tema. A mí claro, lo que estamos haciendo en los últimos años es visibilizar desde lo más extremo de la violencia, que sería la agresión sexual, hasta lo más no extremo, extremo también, perdonar, pero más cotidiano, que sería todo el tema del acoso callejero, el acoso en los espacios de ocio nocturno, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? El acoso callejero es el indicador más concreto de que el espacio público sigue siendo un espacio masculino hegemónico. Y los chicos con este modelo de masculinidad sienten que el espacio le pertenece y que por tanto tú estás ahí para agradarme. Fíjate, David, creo que era David, ¿no? David, sí. Fíjate qué curioso que te dicen las chicas. Es que, Carmen, tú vas por la calle y te hacen el aspersor, ellas le llaman el aspersor a eso de te mira por todos lados, ¿no? Te persigue un coche o una moto diciéndote barbaridades, con lo cual eso genera miedo en ella, pero hay veces que cuando algunas dicen, tía, hay que responder, ¿no? Y están unas cuantas y dicen, pues le dicen barbaridades a ellas, ¿no? Responden ante esa agresión. Dice, Carmen, ¿qué te crees? Dice, es que se paran y te dicen, pero ¿qué es decir, que se te enfrentan. ¿Por qué? Porque a los chicos, en ese proceso de socialización hegemónica que os decía, se les educa que nosotras estamos aquí para agradarlos. Entonces, ellos interpretan que cuando ellos sueltan ese acoso callejero que ponen como piropo, lo que nosotras tenemos que hacer es, ay, me encanta, ay, gracias, ay, halagada que me siento, ¿no? No, están esperando una respuesta. Con lo cual, ellos ven que si lo que esperan es una respuesta de nosotras de agrado y no le agradamos, ellos tienen la legitimidad de usar la fuerza o usar la violencia. Esto también pasa, te dicen las chicas cuando están en una discoteca y se acerca un chico, ahí como te llamas, que estamos, y le dicen, mira tío, déjame que no tengo ganas. Te creerá algo, tú vamos, que estás todo gorda, eres todo fea, pero no estaba buena antes, ahora sí todo fea, no entiendo, ¿no? Sí, es muy entendible. Y es que ellos lo que quieren es que agrademos. Entonces, sí estoy viendo a muchas chicas, y esto ya sale en algunas investigaciones que hemos realizado desde el proyecto Vigea, que era sobre violencia en espacios de ocio nocturno, también a través de las redes sociales y de las discotecas, de los espacios de ocio, donde ellas dicen, Carmen, es que salimos de fiesta sabiendo que forma parte de la fiesta ese tipo de violencias que denominan muchas veces de baja intensidad. Este tipo de violencia lo que necesitamos en primer lugar es visibilizarla, en segundo lugar es también trabajar con las chicas formas de afrontarla, aunque hay que también hacerlas ver, porque en esto muchas veces las chicas te dicen, joder, Carmen, qué idiota he sido, que no he respondido, me he callado, y es decir, no tenemos que ser valientes, tenemos que ser libres. Entonces yo no le puedo decir a una chica, empodérate y contéstale, porque muchas veces se ponen también en riesgo. Y hay muchas que dicen, tengo ganas a veces de contestarle, Carmen, y a veces no, en función del contexto, de cómo me pille. Yo creo que a los chicos hay que hacerles ver y hay que cortarle de que esto es una forma de violencia y de intimidación, y hay que hacer campañas de visibilización de todo esto. Ahora bien, nos hace falta un marco jurídico para denunciarlo. Es que al final lo que estamos es viviendo en una sociedad que es patriarcal y que esto a nivel jurídico se ve perfectamente en la impunidad. Es que yo voy por la calle y me dicen barbaridades, no me voy a una comisaría a denunciarla porque no hay caso, no hay delito, a no ser que sean menores de edad. No hay delito. Y esto es un problema porque es una normalización de las violencias sexuales en nuestra sociedad. Entonces, es que hay que trabajar con las chicas el empoderamiento y que cuando están juntas pueden hacer una respuesta
al menos verbal, pero tampoco hay que decirles tenéis que tener una respuesta verbal cuando estáis solas en un espacio, porque esto también las pondría en una situación de riesgo, de posible vulnerabilidad, ¿no? Y donde hay que enfocar, por supuesto, no es a que las chicas sorteemos ese acoso callejero, sino que los chicos no lo ejerzan. Y aquí va a venir un problema, porque si a algunos chicos desde esa masculinidad hegemónica le está costando identificar la agresión sexual bajo falso consentimiento, ¿no? Y esto de insistir y de ecuacionar, eso no es violencia, imagínate lo del acoso callejero, que le va a costar interpretarlo, porque lo que estamos haciendo con todo esto es conceptualizar y politizar y nombrar y cuestionar privilegios y poder. Y no estamos en un momento en el que quieran que cuestionemos más. Es que ahora no vamos a poder hacer nada, maestra. El acoso callejero, se invita a una chica. Sí, es que lo que estamos haciendo en este feminismo de la cuarta ola es nombrar, relatar, contar. Al patriarcado no le interesa el relato, no quiere el relato. Y visibilizar todo esto en campañas con jóvenes, fundamental que visibilicemos. Es que hay que decirle a los chicos, tú no eres el dueño de las chicas y tú no te crees el dueño de la calle. Una chica no está pidiendo tu valoración. Es decir, las chicas no pedimos tu valoración, con lo cual no nos la des. Otra cosa es que te dicen, pero claro, si ahora, porque como van, claro, entonces ahora yo a una amiga mía le digo que está todo guapa y eso es acoso. No, querido, el acoso callejero es el acoso que ocurre en espacios públicos por parte de personas desconocidas con la única finalidad de crear malestar. No pasa entre personas que se conozcan. Que yo le diga a un compañero o una compañera que guapa está ahí, no es una forma de acoso callejero. Que yo vaya andando por la calle, no te conozca a ti y te diga, Morena, te cogía. Acoso callejero. Que yo esté en una tienda de dependienta o en una barra de un bar o en una cafetería poniendo café o en un restaurante, no quiere decir que me diga, rubia guapa. No soy rubia guapa, no soy morena guapa. Gordi. No, no, no. Me llamo Carmen, me llamo Pepa, me llamo... Perdona, disculpa si no nos conocemos el nombre. Entonces, todas esas cosas son esa cultura de violación que tenemos que cortar y que la misoginia de las redes sociales, los forococheros, están venidos arriba. Están venidos arriba en las redes sociales. ¿Cómo echarlo, Madre mía. Digo, me hacía una pregunta, Gracias. me tiro un ratazo, perdona. No, Carmen, muchas gracias. Tenemos en el chat varias aportaciones en donde te agradecen todo tu explicación, tu contenido tanto teórico como empírico, ¿no? Y la utilidad, ¿no? De la aplicación, que básicamente yo creo que los profesionales que están en el territorio es lo que más agradecen, ¿no? Estos recursos prácticos porque son los que Claro. realmente se enfrentan en el día a día y tienen a la joven o al joven al frente y vamos como a la práctica, ¿no? Buscar, Claro. buscar la práctica. Tenemos varias aportaciones, ¿no? Eres una crack, Monse, te dice. Muchas gracias, te agradecen. Oye, pues me alegro un montón de que os guste y sobre todo, claro, lo de dinámica y amena, Carmen, que creo que viene, Carmen, por el tema de que son muchos años con adolescentes y o acercamos a su lenguaje, a su dinámica, o no llegamos a conocer lo que ocurre. Entonces, como en cualquier otro tema de violencia, yo me conozco todas las formas de acoso callejero, de acoso en el espacio nocturno, de las redes sociales, de los nudes, de las fotos, porque te lo cuentan. Tenemos que sacar lo que ocurre, ¿no? Así es. Y no sé si alguien tiene algún otro recurso o pregunta, comentario. Comentar-vos també hi ha en el chat algunas preguntas, ¿no? Sobre dónde se pueden dirigir, ¿no? En el caso de necesitar alguna atención, comentaros que en Sabadell existen dos recursos especializados, el CIAT, que es el Servei d'Informació d'Atenció a les Dones, que principalmente atendemos a mujeres mayores de edad, pero también podemos llegar a hacer algún tipo de sección para jóvenes y trabajar en coordinación con la oficina YOVA, ¿vale? El CIAT está especialmente adresado
a mujeres de Sabadell, pero también contamos con un convenio comarcal en donde también damos la acción de atender a algunos municipios cercanos a Sabadell. Es el caso de Poliña, que alguna persona en el chat preguntaba. Pues también se pueden dirigir de mujeres y jóvenes de Poliñá, también se pueden dirigir, tienen las dos opciones, de dirigirse al CIAT como de dirigirse también a la oficina yoga, que tiene un servicio especializado para la atención en situaciones de violencia machista. Son los dos servicios principales, todavía sí son dos servicios que trabajamos coordinadamente también y que se atienden demandas relacionadas con situaciones de violencia más machista, tanto en mujeres adultas como jóvenes. Mirar, yo ahora estoy trabajando sobre todo el tema de pornografía y violencia sexual, ¿no? Y estoy trabajando desde el relato de las chicas, ¿no? De lo que están viendo, lo que están sufriendo, lo que no están hablando, lo que no están comentando. Y de verdad es que me parece la estrategia para sacar lo que hay. Eh, es que cuando decimos, las chicas están llevando a cabo o están sufriendo violencia derivada de, o la violencia, las agresiones sexuales o el mito de la violación real, como lo tenemos en nuestro país, de hoy vas andando por la calle y te coge uno, te coge varios, eso es un porcentaje minoritario de las agresiones sexuales que ocurren. Hay agresiones sexuales súper cotidianas. También nombremos estas, porque si no al final nos vamos siempre como a la cúspide, al problema más extremo, perdonar, el resto también lo es, ¿eh? Pero nos vamos a lo visible y es que a mí lo que me interesa, eso ya lo tenemos visible, vamos a ver lo pequeño, esa sutileza, esa manera de sufrir una violencia sexual. Pues, chicas que te dicen, a ver, Carmen, es que imagínate, ¿no? Por poneros... imagínate que yo salgo un sábado por la noche y tengo un montón de ganas porque me pone mogollón hacer un trío con dos chicos. Entonces tú coges y te vas porque te pone un mogollón hacer un trío con dos chicos y cuando llegas a la casa de uno de ellos o a la situación donde estamos, te encuentras que un trío a nivel sexual es un grupo, una relación entre tres, donde las tres personas participan. Pero ellas no se encuentran eso. Ellas se encuentran a dos chicos que están utilizando su cuerpo en beneficio propio. Y dicen ellas, ¿y ahora quién sale de ahí? Porque yo quería un trío con dos, pero es que estoy en una situación de vulnerabilidad y de situación violenta que no sé cómo salir. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que terminan, se van y se callan. Porque muchas veces la sociedad la guarra es ella. Es que mira, hace poco cuando veía el documental, hace unos meses, cuando veía el documental de Nevenka y decíamos, qué barbaridad, lo que contaban alguna vecina, bien que me voy yo a dejar que me acosen. Pues no lo tenemos muy lejano, porque en el pueblo de Aranda de Duero hubo una manifestación a favor de los tres futbolistas que subieron a la menor o que se subieron con la menor, hubo una manifestación de apoyo. Es decir, que esto está pasando. Se cuestiona el relato de la víctima y más cuando la víctima tiene fama de haberse liado con muchas personas. Entonces ya no la creemos porque también queremos a la víctima perfecta, a la santa, a esa sí la vamos a creer, a la decente, a la guarra puta zorra, a la que se lía con todos, perdonad por ser explícita, a esa no la estamos creyendo. Curioso, esto forma parte de la cultura de violación.